Buenas tardes a todas las personas que os encontráis en este momento en este aula con ganas y capacidad suficiente para participar en estas cuarto encuentros de profesionales del asesoramiento laboral y social en esta mesa redonda que se va a dedicar específicamente a la representación de trabajadores y trabajadoras y secciones sindicales en la jurisprudencia social reciente. Para entender este debate contábamos con dos de los mejores profesionales que hay en este país, don Fernando Valdés Dalré y don Ricardo Bodas Martín. Digo que contábamos porque ayer nos comunicaron que al profesor Valdés le han prohibido taxativamente sus médicos volar en avión y nos hemos quedado de los dos ponentes solamente con uno. De cualquier manera, don Ricardo Bodas Martín, de forma absolutamente generosa, se ha comprometido no solo a tratar su tema, que va a ser específicamente la representación de trabajadores y trabajadoras y de secciones sindicales en la negociación colectiva de crisis y huelga, sino también a resolver cualquier duda que pueda surgir en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que era el tema que iba a tratar el otro ponente. A fin de poder llevar a cabo para que, fundamentalmente mis alumnos, que los tengo repartidos por la clase y ya veo que le han quitado el sitio a muchos profesionales que estabais en la primera mesa, pido disculpas porque no he sido capaz de hacerlo mejor, pero a fin de poder presentar al ponente he intentado hacer un brevísimo currículum, casi diminuto del mismo. Lo primero que tengo que decir es que me ha resultado absolutamente apabullante, pero bueno, hay tres cosas que quiero destacar porque me han llamado la atención de una forma bastante importante. El profesor Bodas estudió Derecho en la Universidad Complutense y finalizó la licenciatura en el año 1976. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque es de las que más valoro como abogado en ejercicio, es que trabajó, antes de ser magistrado, 14 años. Empezó siendo abogado laboralista en comisiones obreras y además fue miembro fundador del servicio jurídico de esa central sindical. Pero a lo largo de 14 años de ejercicio profesional colaboró o llevó directamente aproximadamente 5.000 asuntos laborales. Como diría mi abuela, fue muy buen cocinero antes de fraile y a mí en el ejercicio profesional me sigue dando mucha más seguridad porque considero que este tipo de magistrados tienen un conocimiento de las relaciones laborales mucho más reales que el resto de los jueces. El ponente se incorpora después de esos 14 años a la carrera judicial en 1989. Primero fue titular del Juzgado Social número 28 de Barcelona y posteriormente de allí pasó al 31 de Madrid. Una cosa que me vuelve a sorprender gratamente es que lo que más valora de su paso por los juzgados de lo social es haber conseguido el mayor número de avenencias entre las partes. No pretende pensar que es el mejor poniendo sentencias. Su mayor triunfo era lo que mi mejor profesor de Derecho me manifestaba. La peor conciliación es mucho mejor que el mejor de los pleitos. Bueno, pues nuestro ponente ha conseguido entre un 20 y un 30% de avenencias cuando era magistrado de los juzgados de lo social. Solo por eso merece la pena ya felicitarle. No solo nosotros, en el año 1999 y en el año 2004 fue el juzgado mejor valorado por los laboralistas de Madrid. Esta es la segunda característica de su vida laboral que me ha llamado muchísimo la atención. En el año 2009 toma posesión de presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que es un puesto que viene desarrollando hasta la actualidad. Gracias a eso va a poder hablar no solamente del tema que ha preparado, sino de la jurisprudencia, porque con seguridad se conoce la que ha dictado su sala y, por supuestísimo, la proveniente del Supremo y del Tribunal Constitucional. Tiene 3 distinciones profesionales importantes. En 2002 se le otorga la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la más importante dentro del derecho, y tiene 2 que me han llamado mucho la atención. En el año 2007 y 2008 fueron los graduados sociales los que le otorgan la Cruz al Mérito de Justicia Social y la Asociación Nacional de Graduados Sociales el Premio a la Excelencia Profesional. Tratándose de una facultad de Relaciones Laborales, yo quería ponerlo de manifiesto. Para que no falte nada, ha sido ponente en más de 250 ocasiones, dirigido de cursos específicos
a juristas, autor de un número enorme de textos jurídicos entre 1991 y la actualidad, y por supuesto también es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lo que más me llama la atención como tercera característica es que en su currículum aparece que, a pesar de todo eso que os he contado hasta ahora de forma resumidísima, sigue sintiéndose alumno y ha participado en 45 cursos de formación siendo magistrado. De forma que, teniendo en cuenta que también ha ocupado un mínimo de 13 cargos públicos a lo largo de todo su ejercicio profesional, lo mejor que puedo hacer es callar y dejar que nos enseñe un poquito de lo que sabe. O sea que cuando quiera, a su absoluta disposición. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Relaciones Laborales y a Ángel Elías el que me haya invitado a estas jornadas. Es un auténtico honor. Desde luego, agradecer las palabras de Amaya Ortiz. Desde luego, tiene que constar que yo le adelanté que bastaba con que dijera que soy el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, porque siempre me parece que esta historia de los currículum pues es un poco exagerada casi siempre, ¿no? En este caso con toda rotundidad. La verdad es que yo creo que es una pena para todos, para mí también, el que no haya podido venir el profesor Valdés. Yo creo que probablemente es una de las cabezas pensantes de nuestra disciplina con mayor entidad, con mayor creatividad, es una de las mentes más fértiles que hay en nuestra materia y lamentablemente pues no ha podido venir por razones de salud. Yo ya anticipo que intentaré en la medida de lo posible resolver los problemas que me planteéis en relación con los aspectos que él iba a desarrollar, pero no estoy seguro de que pueda hacerlo a la altura que sin duda alguna habría hecho él. Y sin más vamos a entrar al tema que nos ocupa, que sin duda es uno de los temas más polémicos y sobre todo no solo polémicos sino preñado de problemas que están empezando a emerger y que en un futuro inmediato yo creo que todavía se van a generalizar con mayor rotundidad. Bien, creo que ya en la ponencia anterior ha quedado claro que las secciones sindicales tienen una doble dimensión, una interna, se trata de órganos o instancias internas del sindicato, y otra externa, en definitiva, es quien representa al sindicato en las empresas y en los centros de trabajo. Es importante que tengamos presente que las secciones sindicales, en tanto que divisiones orgánicas del sindicato, en tanto que instancias del sindicato, se diferencian de otras estructuras del sindicato, como puedan ser las federaciones, como puedan ser las uniones sindicales, que suelen ser organizaciones territoriales, en que carecen de personalidad jurídica. Por tanto, este es el punto de partida que es importante tener presente, porque en muchas ocasiones se actúa como si se tuviera personalidad jurídica. Y mi amigo Enrique Lillo, muy habitualmente, en las demandas que promueve ante la Audiencia Nacional, pues lo hace en nombre del sindicato y también de la sección sindical, lo que es una redundancia, ¿no? Porque en definitiva la sección sindical está representada por el sindicato. ¿Cuál es la funcionalidad orgánica que va a tener la sección sindical dentro del sindicato? Pues la que defina los estatutos. Y hay que tener presente que los estatutos son, a la postre, herramientas ordenadoras, organizativas del sindicato, y que las eventuales confrontaciones o conflictos que se planteen en torno a los estatutos, normalmente, con carácter general, no van a tener una proyección en el derecho de libertad sindical. Volviendo al tema de la personalidad jurídica, os cito ahí una sentencia nuestra de 15 de marzo del 2018, en donde se ha producido una negociación entre el sindicato, un sindicato, y la empresa. Y ese acuerdo alcanzado entre el sindicato y la empresa es impugnado por una sección sindical del propio sindicato. Esto empieza a pasar a menudo en los tribunales, es decir, sindicato contra sindicato. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Pues lo que tenía que suceder
estimamos la excepción de falta de legitimación activa de la sección sindical para promover una demanda frente a su sindicato. Pero antes lo comentábamos en el tiempo de descanso. En este momento se están empezando a producir cada vez más convenios colectivos de empresa que se negocian con las secciones sindicales. Bueno, ya sabéis que ha habido una explosión de convenios colectivos de empresa a la baja. Estamos hablando de convenios de empresa con periodos de duración, periodos de vigencia casi infinitos, en donde se pacta salario mínimo interprofesional para todas las categorías, en donde la jornada es la jornada máxima, y que se solían negociar con representantes unitarios de alguno de los centros de trabajo. En este tipo de convenios colectivos se han anulado de manera masiva. En la Audiencia Nacional solamente tenemos consignados 120. Hemos dado esta misma semana ya el salto cualitativo, en un caso de un convenio de empresa que ya habíamos anulado, que el Tribunal Supremo había confirmado, y que de repente la empresa se reúne con los mismos representantes de los centros de trabajo con los que había negociado anteriormente y hace un convenio de los dos centros. Condiciones idénticas que las del convenio anulado, excepto una cosa. El convenio anterior tenía vigencia desde 2013 a 2020 y el siguiente convenio tiene vigencia hasta 2025. Entonces, directamente le hemos dicho, es que ustedes no han negociado. Es un fraude de ley lo que ustedes han puesto sobre la mesa y, por tanto, se anulan. ¿Cómo se está intentando saltar esto? Pues negociando a través de secciones sindicales penetradas o posiblemente penetradas por el empleador. Aquí hay una sentencia, no es el caso de la penetración, pero que sí creo que es importante que se ponga en valor, porque de futuro va a tener relevancia en relación con los convenios de empresa que se negocien por secciones sindicales. Se trata de un convenio de empresa que se negocia por dos secciones sindicales que solo tenían representación en el centro de Barcelona, pero entre las dos eran mayoritarias en los términos previstos en el artículo 87. Negocian convenio colectivo de empresa, una de ellas, la mayoritaria, está asesorada todo el tiempo por el secretario general de la federación del sindicato que, tomad nota, impugna el convenio. Es decir, la federación de ese sindicato cuya sección sindical había negociado el convenio, lo impugna. Y lo impugna con el siguiente fundamento, y es que nosotros tenemos unos estatutos que permiten la negociación del convenio colectivo de empresa solo en supuestos de secciones sindicales que tengan un determinado número de trabajadores. Por tanto, el requisito constitutivo para la negociación a través de la sección sindical aquí no concurre y, por tanto, no cabe ese convenio. Bien, la Sala desestimó esa pretensión por una razón que me parece que es absolutamente clara y está contenida en 1257.1 del Código Civil, y es que lo que no puede verse perjudicado quien ha negociado de buena fe y lo ha hecho, además, como os digo anteriormente, asesorada de esa sección sindical por quien era la máxima representación de la federación impugnante. Bien, en cuanto a la sección sindical como representación externa, no me voy a detener especialmente en esto. Ya sabéis que la Ley Orgánica de Libertad Sindical distingue entre secciones sindicales que podríamos calificar de ordinarias, secciones sindicales de sindicatos más representativos o de sindicatos representativos. Los estatutos nuevamente nos van a dar la clave de cuáles son las competencias que se dan a las secciones sindicales en los términos del 2.2d de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Derecho a negociación colectiva. Y esto hay que perfilarlo y hay que cuidarlo en los estatutos por las razones que os acabo de comentar: convocatoria de la huelga, planteamiento de conflictos colectivos, promoción de elecciones, presentación de candidaturas. Es importante que partamos de una idea base: los sindicatos son organizaciones democráticas y, por tanto, las secciones sindicales están sometidas a los criterios del sindicato. No cabe el viva Cartagena aquí, estás sometido y si en un momento determinado discrepas políticamente tu sindicato, pues te vas y montas otro o te afilias al que consideres. Pero no puede haber reinos de taifas dentro del sindicato. Así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 186/92, en donde
la sección sindical está obligada a los mandatos y a las organizaciones del sindicato, salvo en casos de flagrante, en fin, ruptura de las reglas democráticas. Sí destacar un tema que me parece que es enormemente importante y que normalmente se valora muy poco. Las secciones sindicales, cuando negocian convenios colectivos o cuando negocian periodos de consultas en medidas de flexibilidad interna y externa, votan en bloque. O sea, no cabe la posibilidad de que en la sección sindical dos digan, yo me paso a comisiones o me paso... No. La sección sindical es un mandatario y está sometido a su mandante, y su mandante son el conjunto de trabajadores que conforman la sección sindical. Y, por tanto, no cabe la posibilidad, que pasa así, como sabéis, de que de repente se rompe la unidad sindical en un momento determinado, en la negociación colectiva, y se conforman mayorías que serían espurias y serían antidemocráticas. Ahí os cito varias sentencias nuestras. La primera fue del 16 de noviembre del 2002 y otra del 27 de enero del 16, que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo el 27 del 9 del 17. Bien, el tema capital en relación con la constitución de las secciones sindicales, que ha quedado despejado definitivamente desde el año 2014, por cierto, casando una sentencia nuestra, es que quien decide la organización de las secciones sindicales es el sindicato. Y por tanto hay autoorganización absoluta. Es el sindicato quien va a decidir de qué manera se organiza dentro de la empresa. Lo va a hacer por centros, lo va a hacer a nivel de sección sindical de empresa o lo va a hacer mediante otro tipo de fórmulas que vamos a ver. Por tanto, esa es la línea maestra de esta historia. Autoorganización, el sindicato decide. Ya hemos visto que la sección sindical puede constituirse a nivel de centro o centros o a nivel de empresa, y eso lo decide expresamente el sindicato. Y ya se conforme esa sección sindical con arreglo a los elementos constitutivos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical o no. Es decisión autónoma del sindicato. Hay unas sentencias del Tribunal Supremo de 21 de junio del 16 y de 7 de marzo del 17 que sí me parece que son especialmente novedosas porque posibilitan, viabilizan el que se constituyan secciones sindicales de determinados centros de la empresa, no solo de cada uno de esos centros ni de la empresa, sino de determinados centros. Y se valida porque se conecta esa fórmula organizativa sindical con la propia estructura organizativa de la empresa, en la que la interlocución se hace natural con ese tipo de fórmula. Creo que lo habéis visto anteriormente. Cabe la posibilidad de que se constituyan secciones sindicales de grupos de empresa. Distinguimos grupos de empresa a efectos laborales, en cuyo caso no habría ningún tipo de discusión, porque la empresa real son todas las empresas que conforman el grupo que a la postre se ha conformado en fraude de ley o con abuso de derecho. Pero, ¿qué sucede cuando estamos ante un grupo mercantil o cuando estamos ante empresas en red? Cabe la posibilidad de constituir secciones sindicales de estas características, teniendo presente que es posible la negociación de convenio colectivo de grupo o de convenio colectivo de empresas en red. Y, evidentemente, la respuesta es absolutamente positiva. De lo que se trata es de que las competencias que van a tener esas secciones sindicales van a venir determinadas por la propia negociación colectiva. Ahí os cito alguna sentencia que afecta al grupo Acciona. Hay muchas. Yo presenté en Albacete, no sé si recordáis, hace algunos años, unas jornadas sobre los derechos sindicales en el ámbito de los grupos de empresa, y hay muchísimos grupos de empresa que ya tienen este tipo de fórmulas organizativas y además sistemas de negociación colectiva heterodoxos, porque hay algunos de ellos donde se posibilita la negociación no con el comité intercentro, sino con el comité interempresas, o se posibilita la negociación con las secciones sindicales de empresas. Y digo que es heterodoxo porque ya sabéis que el Estatuto de los Trabajadores, en los convenios de grupo o en los convenios de empresas en red, las legitimaciones son exactamente las mismas que los convenios sectoriales. Y, por tanto, las instancias legitimadas serían los propios sindicatos mayoritarios. Ahora, a mi juicio, ese problema es más formal que otra cosa por la razón que os decía anteriormente. A la postre, las secciones sindicales son
parte del sindicato. Si el sindicato delega en la negociación, en las secciones sindicales, pues parece que no habría que ser más papista que el Papa para validar ese tipo de representación. El tema da pie a todo tipo de polémicas, porque por un lado hay empresas y grupos de empresa que negocian en los convenios colectivos sectoriales derechos para las secciones sindicales que luego les niegan, y esas negativas dan pie a vulneraciones de derechos de libertad sindical. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de este año, en donde, a efectos de la elección de delegados sindicales LOLS, en el convenio colectivo se dice, ¿cómo vamos a cuantificar el número de trabajadores? ¿A nivel de empresa? No, a nivel de grupo de empresas. Y entonces la empresa dice, no, aquí yo solo admito a nivel de empresa. Pues entonces se le dice, mire usted, pues usted está vulnerando la libertad sindical porque usted se ha comprometido a ampliar los derechos sindicales en el convenio colectivo. Se lo dice el Supremo en esa sentencia que os acabo de comentar. Y luego, otro aspecto relacionado también con garantías que se reconocen a los delegados sindicales a través del convenio colectivo y que se niegan. Y una vez reconocido esos derechos, con independencia de la indemnización que pudiera producirse por daños morales, el debate que se plantea es, ¿cabe las horas sindicales que a mí se me han negado con vulneración de mi derecho a la libertad sindical, que yo las acumule en el año siguiente? Bueno, pues el Tribunal Supremo, confirmando una sentencia nuestra, la del Supremo del 27 de junio del 18 y la nuestra del 16 de febrero del 17, lo habilita. Dice, usted negó el derecho a las horas sindicales correspondientes a este delegado sindical de este año, pues las acumulamos al del año siguiente. Bien, cabe la posibilidad, ya lo he dicho anteriormente, de que las secciones sindicales no reúnan los requisitos LOLS, no hay ningún problema. En el momento que haya 2 trabajadores en una empresa, siempre que los estatutos del sindicato permitan la constitución de una sección sindical con 2 afiliados, tú constituyes la sección sindical. El problema es que esa sección sindical no tendría los derechos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical ni se serían extensibles las garantías de los representantes unitarios, pero tendría todos los derechos que reconozca el convenio colectivo o la propia práctica de empresa o las condiciones más beneficiosas que puedan plantearse. Ahí os cito varias sentencias del Supremo que habilitan esa posibilidad. Una sentencia que me ha parecido interesante del Tribunal Supremo de 29 de marzo del 17, que confirma también una nuestra, es un supuesto en que en el convenio colectivo se pacta la conformación de una sección sindical de empresa en la que puede haber 3 delegados sindicales. Pero en el convenio no se pacta que sean a más, sino que sean 3 delegados sindicales de los que estaban ya vigentes en la empresa. Bueno, se reclaman esos delegados de más, la audiencia dice que no y el Tribunal Supremo lo confirme. Hay en muchas ocasiones en donde el convenio colectivo, creo que lo estabais contemplando anteriormente, lo que hace es que profundiza, amplía los derechos de los delegados. Por ejemplo, se reconoce los derechos de delegados LOLS, que ya sabéis que son 250 trabajadores o más, en supuestos de empresas en donde hay 150. Y entonces, si el convenio colectivo dice basta con 150 para nombrar delegados LOLS y estos tienen los mismos derechos correspondientes, pues se pueden nombrar. Y en este caso, pues por un problema de pura lógica aritmética, en vez de conformar la sección sindical de empresa, pues al sindicato le interesa hacerlo centro a centro. Como cada uno de esos centros tenía 150, pues para adelante como los de Alicante. Tiene usted derecho al delegado sindical correspondiente. Si la empresa se ha comprometido a abonar, a satisfacer a las secciones sindicales unas cantidades determinadas cuando forma parte, que esto se está produciendo bastante, sobre todo en convenios colectivos de grupos de empresa, conforman comisiones sindicales, en vez de comité interempresas, son comisiones sindicales que en definitiva agrupan a las diferentes secciones sindicales. Y en el convenio colectivo se ha pactado el que se va a retribuir determinadas cantidades para asumir los gastos correspondientes, esté operativa o no esté la comisión sindical, que en este caso no lo estaba, la comisión sindical se había quedado aparcada, pero el convenio lo establecía y formalmente continuaba constituida a todos los efectos. Puede suceder, nosotros hemos enfrentado ese tema recientemente en una sentencia de 14 de septiembre del 2018,
que la empresa y las secciones sindicales, de manera diferenciada, con cada sección sindical, alcanza determinados acuerdos de mejora de los mínimos de derechos que corresponden a los representantes sindicales. Bien, el litigio se plantea por una sección sindical que no había conseguido ese tipo de acuerdo, que plantea que ha sido discriminada y que se ha vulnerado su derecho a la libertad sindical. Se desestima la pretensión por dos razones. La primera y esencial es que quedó acreditado que la empresa le había ofertado negociarlo también y la sección sindical se opuso. Y en segundo lugar, porque los otros acuerdos eran acuerdos de naturaleza extraestatutaria en las que los negociadores deciden alcanzar los acuerdos que tengan a bien. Cuestión distinta sería que se hubiera hecho de manera flagrante para discriminar o diferenciar a la sección sindical discrepante en este caso. Fijaos que es muy importante que se disfruten de los derechos LOLS, es decir, de los derechos que corresponden a los representantes unitarios, porque si no se tienen, no cabe la posibilidad de considerar que se ha producido una vulneración de la libertad sindical porque no se dio audiencia al delegado sindical del sindicato al que pertenecía el trabajador despedido, si este no era un delegado LOLS. Sentencia del Supremo de 9 de mayo del 18. Bien, cuando estamos ante secciones sindicales ya constituidas con arreglo a los parámetros de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, claro, a raíz de la sentencia de 2014, ya sabéis que históricamente las secciones sindicales se conformaban a nivel de centro y se extendían los derechos y las garantías de los representantes unitarios, porque estos normalmente están a nivel de centro, ¿no? Entonces ahora nos podemos encontrar, es muy habitual, además, casi toda la litigiosidad se está planteando en torno a este supuesto, de secciones sindicales que están operativas en empresas que tienen más de 250 trabajadores, pero que solo tienen representación en un centro, representación unitaria en un centro, y entonces piden el que se les permita el nombramiento de un delegado LOLS, y se les dice que sí, con toda rotundidad, porque tienen la potestad de constituirse como sección sindical, se cumplen el resto de requisitos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues tienen pleno derecho a nombrarlo. Y en el caso de que la empresa deniegue ese nombramiento, que sorprendentemente pues pasa de manera muy masiva, porque a estas alturas este es un tema absolutamente pacífico. Nosotros estamos en este momento en todos estos supuestos imponiendo sanciones de temeridad importantes, porque nos parece que es una tomadura de pelo, es una audacia absurda. Si se reúnen los requisitos LOLS, aunque solo se tenga representación en un centro, pues se tiene que reconocer el delegado que corresponda. Es irrelevante, incluso, pensad que sea un convenio colectivo en que se reconocen derechos, pero solo a las secciones sindicales de centro. Bueno, pues las secciones sindicales de centro disfrutarán de ese derecho si existen en los términos previstos en el convenio, pero eso no puede bloquear, no puede impedir que el sindicato se constituya como sección sindical de empresa con todos los derechos correspondientes. Y la negativa del empresario a reconocerlo vulnera la libertad sindical. Sentencia del Supremo de 24 de enero del 19. Os cito hoy una sentencia nuestra de 21 de febrero del 19, que es un supuesto en el que el convenio prevé un delegado más, un tercer delegado LOLS, si la empresa, cuando la empresa tiene más de 2.000 trabajadores y se acredita el 10%. Y entonces la empresa dice, bueno, pues efectivamente se reúnen todos los requisitos, la empresa tiene más de 2.000, el sindicato tiene más del 10%, pero solo tiene representante en un centro. Bueno, pues nos da igual, tenga o no representante en un centro, tiene usted que reconocer el derecho porque así está previsto en el convenio colectivo. Cabe también lo contrario, o sea, pensad que un sindicato puede constituir una sección sindical de empresa LOLS, con todos los derechos correspondientes, y puede crear también secciones sindicales de centro no LOLS. Lo que no cabe son las dos cosas.
O sea, lo que no cabe es que salvo el supuesto que os contemplaba anteriormente, ¿no? Pero en condiciones normales, el sindicato se autoorganiza, conforma la sección sindical a nivel de empresa con todos los derechos añadidos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pero nada le impide que a la vez constituya secciones sindicales de centro, nada más que estas no tendrían los derechos LOLS, aunque sí podrían disfrutar de los derechos de convenio si es que está contemplado así. Bien, garantías y derechos de los delegados LOLS. Una sentencia que me ha llamado la atención, yo no la tenía fichada preparando el trabajo, es del Tribunal Supremo de 22 de noviembre del 16, que es un caso de una sección sindical, que se presenta a la empresa como tal sección sindical, nombra a su delegado sindical, la empresa lo acepta todo con absoluta normalidad, sin ningún problema, le despiden y en el juicio dice que bueno, pues esta fue una situación de hecho, pero que no concurrían los requisitos establecidos legalmente para que ese delegado tuviera el reconocimiento y las garantías de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Bueno, pero el Tribunal Supremo le dice, usted no puede contravenir sus propios actos. Si usted ha admitido a la sección sindical a nivel de empresa, si usted ha admitido al delegado sindical y ha operado como tal delegado sindical todo el tiempo, se cumplían o no se cumplían los requisitos, ahora usted no puede privarle del derecho correspondiente. Otro tema también absolutamente sorprendente, convenio colectivo de grupo de empresas, se negocia con las secciones sindicales de empresa y la empresa dice, pues se siente pero no les pago a ustedes los desplazamientos ni las dietas correspondientes de la negociación, que era una negociación que tenía que hacerse en diferentes centros y naturalmente la Audiencia Nacional estima la pretensión, sentencia nuestra del 29 de octubre del 2018, porque se trata de representantes que además todos ellos son trabajadores de la empresa, es decir, no estamos pagando a liberados del sindicato que se incorporan a la negociación, sino que son los propios trabajadores que conforman las secciones sindicales de empresa. Otro tema también llamativo, nos encontramos con una sección sindical LOLS, con un delegado LOLS. La sección sindical solo está representada en un centro y el delegado sindical LOLS dice, deme usted información, toda la información que tienen los representantes unitarios de todos los centros. Y va la empresa y le dice, no, solamente te doy el centro en el que tienes representación. Oiga, que ya le he dicho que soy una sección sindical de empresa y que el delegado LOLS es un delegado de empresa y como tal delegado LOLS, lógicamente, tiene que operar en el ámbito para el que está constituido, que es el ámbito de la empresa. Y, por tanto, se le reconoce el derecho. También sorprendente sentencia nuestra de 9 de mayo del 2018, está previsto en el convenio colectivo de una mutua, a efectos de representación institucional, que las secciones sindicales que acrediten un determinado porcentaje de representación pueden nombrar vocales en la Junta de Gobierno de la mutua. Se le niega nuevamente vulneración de la libertad sindical por cuanto se está bloqueando un derecho expresamente reconocido en la ley y en el convenio colectivo. Cito alguna sentencia que me ha parecido llamativa de la Sala de Asturias de 13 de febrero del 2018 en relación con los locales, que ya sabéis que tienen que proporcionarse locales a las secciones sindicales debidamente habilitados, en condiciones para hacer su ejercicio sindical. Se trataba de un supuesto en el que se compartía el mismo local de manera diferenciada, pero bueno, era el mismo local, no había otra posibilidad en la empresa por dos secciones sindicales, y además con, en fin, la cierta gracia de que la impresora estaba fuera del local sindical, o sea, lo que imprimían tenían que salir fuera. Bueno, se planteó si esto vulneraba la libertad sindical, se llegó a la conclusión de que no, de que el local y las condiciones y medios materiales de los que se disponía por la sección sindical eran suficientes. Y luego, que hay muchas sentencias sobre el tema, pero la más reciente es de 21 de febrero del 19. El Tribunal Supremo confirma también una nuestra de 20 de junio del 2017, donde se trata de la utilización de los medios telemáticos de la empresa por parte de las secciones sindicales. Pero ya sabéis que la doctrina constitucional y la jurisprudencia, ya de manera reiterada y podemos decir que pacífica, obliga al empresario a que las secciones sindicales puedan utilizar sus medios telemáticos siempre que esto no impida el debido funcionamiento, que en definitiva son medios telemáticos de la empresa sometidos a la funcionalidad de sus fines y no supongan costes importantes para la empresa. En este caso,
Pues el asunto alucinante es que se reconocía a todos los sindicatos menos a uno. Entonces, este uno, evidentemente, reclama porque entiende que se está produciendo una vulneración de su derecho a la libertad sindical en esa vertiente informativa y también su derecho a la igualdad, y se le estima su pretensión y el Tribunal Supremo lo confirma. Bien, con esto pasamos a la negociación de los convenios de empresa. Yo creo que aquí hay una enorme responsabilidad, porque yo creo que está cegado claramente la negociación de los convenios colectivos de empresa a través de representaciones unitarias. Va a ser imposible en empresas complejas que esto se produzca, pero, sin embargo, sí se puede negociar este tipo de convenio por las secciones sindicales mayoritarias. Antes os ponía un ejemplo. Secciones sindicales mayoritarias, pero solo están representadas en un centro, no en otros. Hay un déficit de representación, pero si lo pensáis, incluso en los supuestos de comité intercentros puede haber un déficit de representación, porque ¿quién elige al comité intercentro? Pues en segunda instancia todos los representantes de los centros donde haya representantes, pero en los centros donde no hay representantes no se eligen, y sin embargo el comité intercentros puede negociar en nombre de todos. Bueno, pues las secciones sindicales mayoritarias, sea cual sea su implantación en los diversos centros, están en condiciones de negociar convenios colectivos estatutarios de empresa con todas las consecuencias. Evidentemente, las secciones sindicales, por definición, dan una garantía mucho mayor que la representación unitaria, pero hay que buscar todos los medios posibles para impedir que se produzcan penetraciones empresariales en ese espacio. Y la herramienta para bloquear ese tipo de colonización, pues pasa por el estatuto del sindicato. Tiene que establecer unos requisitos y unas condiciones para asegurar que no se usurpa el nombre del sindicato. Yo he visto ya bastantes convenios de estas características que se negocia con secciones sindicales de sindicatos más representativos. Lo sepan o no estos, porque puede que no lo sepan, ¿eh? Se presentan unos señores, unas señoras en las listas del sindicato PI, se constituye como sección sindical y ya a partir de ahí pues está legitimado para negociar. Por tanto, control en los estatutos y control de los afiliados para evitar que se produzcan este tipo de disfunciones. Os cito una sentencia ahí del Supremo de 14 de noviembre de 2016, también confirma una nuestra, que era una empresa donde no había secciones sindicales. Entonces se convoca a los sindicatos, que sí estaban, sí había, digamos, representantes unitarios, se habían presentado por listas sindicales. Y la empresa les invita a negociar un convenio de empresa y les dice, confórmense ustedes como secciones sindicales. Y se comprometen a hacerlo, y lo hacen efectivamente. Pero ya en la misma reunión habían predefinido cuál era la composición de la comisión negociadora, se impugna. Nosotros no admitimos la impugnación porque nos pareció que se habían dado las garantías suficientes de representatividad de las secciones sindicales correspondientes. Es importante que se tenga en cuenta que a la hora de negociar, la carga de la prueba de que se está negociando como sección sindical y no como representante unitario corresponde a quien pretende defender que se está negociando como sección sindical. Es una sentencia de 16 de enero del 2018 en donde nos encontramos que hay 3 representantes unitarios que están sindicalizados, pero de la lectura de todas las actas de la negociación ahí no aparecen las secciones sindicales para nada. Por tanto, se entiende que están negociando como representantes unitarios y no como secciones sindicales. Y, por tanto, no tiene valor el convenio. Es importante también tener en cuenta que la conformación de las comisiones negociadoras, ya sabéis que se determina en el momento de su constitución, y ahí es donde tiene que acreditarse la representatividad, y se mantiene a lo largo del tiempo de manera incólume, salvo en aquellos supuestos, esto pasa mucho, ya sabéis, convenios colectivos que se prolongan en el tiempo de manera absolutamente disparatada, que en ese ínterin se haya producido pues un desequilibrio radical con respecto a la representación que originariamente tenía la comisión negociadora cuando se conformó, en cuyo caso cabe la posibilidad de cambiar la comisión negociadora. Ya hemos visto que
el presupuesto para que la sección sindical esté legitimada en la negociación es que tenga la mayoría, y lo que no puede es alegarse a posteriori el que esa sección sindical no estaba conformada con arreglo a los estatutos. Sentencia nuestra de 17 de mayo del 18. En el caso de que se excluya a una sección sindical legitimada para negociar, evidentemente se está vulnerando su derecho a la libertad sindical. Sentencia nuestra de 3 de diciembre del 2018. Os cito una sentencia, es ya antigua, nuestra de 7 de marzo del 14, que es confirmada por el Supremo el 26 de noviembre del 15. Es un tema de convenio franja. Bueno, ya sabéis que los convenios franjas se negocian por secciones sindicales que tienen que estar legitimadas por la decisión del colectivo afectado por la franja. Entonces esto afectaba a los controladores. Ya sabéis que ahí hay una hegemonía absoluta de USCA, que es el sindicato corporativo principal, y de repente surge un nuevo sindicato, y ese sindicato pretende participar en la negociación. Lo que se dijo por la Audiencia Nacional y se confirma por el Tribunal Supremo es que tenía derecho en la medida que acreditó un mínimo. Pensad que en definitiva se trató de aplicar analógicamente los mínimos a efectos de representación unitaria, que es el 5%, y el Tribunal Supremo lo validó con ese mínimo de 5%, con lo cual el siguiente sindicato corporativo pues también tiene presencia en la negociación. Bien, ya sabéis que el legislador, en todos los supuestos de flexibilidad interna y de flexibilidad externa, hace una apuesta decidida por las secciones sindicales. Y además es una decisión que corresponde a las secciones sindicales siempre que sean secciones sindicales mayoritarias. O sea, a la hora de negociar cualquiera de estas medidas, si hay secciones sindicales mayoritarias y quieren negociar como tales, están absolutamente legitimadas y no se puede poner ningún tipo de obstáculo. En cuyo caso, todas las que tengan representatividad en la proporción que les corresponda tienen derecho a participar en la comisión negociadora, y si se les excluye se estará vulnerando su derecho a la libertad sindical. Tribunal Supremo, 6 de junio del 2018. Es importante que tengamos en cuenta que también aquí juega el principio de correspondencia para muchos extremos, por ejemplo, la propia impugnación de medidas. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre del 2017 en donde se impugna un despido colectivo que afecta a 17 centros de trabajo por un sindicato que solo tiene presencia en un centro, no tiene representantes unitarios y solo acredita como afiliados quienes constituyen la sección sindical, que eran 4. Entonces ahí dice, mire usted, se siente un despido colectivo que ha concluido con acuerdo, pues usted no tiene la entidad, no tiene la representatividad, quiebra el principio de correspondencia para impugnar la medida. Una sentencia que creo que también es interesante, nos da a nosotros un capón, Tribunal Supremo, 15 de marzo del 2018, se trata de un convenio en el que concluye su vigencia y parte de los que les habían suscrito el convenio originariamente queda uno fuera, pero los que lo deciden tienen la mayoría, o sea que estaban legitimados para hacerlo, deciden prorrogar el convenio. Pero no solo prorrogar el convenio, sino que añaden pues toda una serie de aspectos que no estaban contemplados en el convenio anterior. Entonces, el debate que se plantea es el sindicato que no firma esa prórroga florida, porque no era una prórroga en sus propios términos, era una prórroga y más. Quiere ir a la comisión paritaria. Se le dice que no, porque no ha firmado la prórroga añadida. Nosotros dijimos que efectivamente no tenía derecho y el Tribunal Supremo nos casa la sentencia diciendo que los extremos que se habían añadido al convenio colectivo prorrogado, pues a juicio del Tribunal Supremo tenían escasa importancia. Bueno, ahí está para que tengáis constancia de ello. En el caso de que se constituya una comisión sindical de empresa que se conforma por todas las secciones sindicales que tienen más del 10%, esto pasa muy a menudo en empresas importantes, en empresas complejas, en que en vez de negociar con comités interempresas, lo hacen con comisiones sindicales. Y esas comisiones sindicales se conforman de una determinada manera, pero el requisito es tener más del 10%.
Si se pierde el 10%, quedas excluido de la comisión sindical. Sentencia nuestra de 25 de julio del 18. Bien, y con esto llego al tema que yo quería contar aquí principalmente, ¿no?, que es el pluralismo sindical y la negociación colectiva. Ya os anticipo que este es un tema que me preocupa especialmente, que me obsesiona y que traigo aquí a debate para que entre todos veamos en qué medida esto que os voy a contar está sucediendo o no. Bueno, es indudable que los artículos 7 y 28 de la Constitución aseguran y garantizan el pluralismo sindical. Esto no cabe duda, así se contempla el artículo 1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Pero el pluralismo sindical no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Y lo que está sucediendo en este país en estos momentos, que es una extrema competitividad sindical, en ocasiones salvaje, lo que está provocando es esencialmente un perjuicio para los trabajadores, porque a la postre la función esencial de los sindicatos es la unidad, procurar la unidad, que puede ser una unidad dentro de la pluralidad. No estoy en ningún caso teorizando el uniformismo, pero sí la unidad de acción. Esto me parece absolutamente importante y no el que cada uno vaya a su palo, y al final esto está dando pie a que cada vez tengamos una negociación colectiva más pobre, más larga, se prolonga en el tiempo de manera absolutamente desproporcionada y, sobre todo, que no alcanza sus fines, no alcanza sus logros. Bueno, a mí me parece que aquí tenemos que situarnos todos ante la finalidad de la negociación colectiva. O sea, ¿qué es lo que quiere el legislador con la negociación colectiva? Pues el legislador lo que quiere con la negociación colectiva es que se alcancen acuerdos y a ser posible que esos acuerdos sean buenos. Y para que eso sea posible, para que haya acuerdos, necesariamente tienen que estar suscritos por las mayorías correspondientes. Y, por tanto, los sindicatos están obligados, y subrayo la expresión, a entenderse entre ellos. Lo que el legislador no quiere es lo que está pasando ahora, que es no la negociación operativa y eficiente, sino la negociación plural. Cada uno va a su palo, cada uno negocia, cada uno propone, y no se sabe si los demás están de acuerdo o no están de acuerdo, con lo cual las negociaciones se prolongan hasta el infinito y normalmente el que mucho abarca, poco aprieta. Esto pasa de manera absolutamente rotunda. Por lo tanto, a mi juicio, yo creo que esa es una asignatura que hay que aflorar. Hay que ver si efectivamente esto existe, si esto que cuento es verdad o no es verdad, y si es verdad, si es patológico o no lo es, porque este es el punto de partida. Ahora veremos cómo se manifiesta esto, por ejemplo, en la negociación de los despidos colectivos o en las medidas de flexibilidad interna y externa que se han distorsionado, a mi juicio, de manera absolutamente radical por esta circunstancia. Bien, desde mi punto de vista, la articulación mayoritaria en la negociación no supone para nada vulneración de los derechos de las minorías, todo lo contrario. Las minorías están presentes, negocian, participan, pero en el momento en el que se decide la hora de la verdad, el momento de la conformación de mayorías, que a la postre es lo que va a posibilitar la negociación efectiva, pues si no tienen la mayoría, lo que tienen que hacer es crear las condiciones para ganarla. Y si no la ganan en la comisión negociadora, porque sus argumentos no tienen el valor suficiente como para convertirse en mayoritarios, pues tendrán que ganarla en las asambleas, convocando huelgas, haciendo lo que les parezca oportuno, pero no distorsionando la negociación colectiva. Fijaos, en los periodos de negociación, los periodos de consulta de las medidas de flexibilidad interna o externa, hay algo que hemos perdido de vista, yo creo que de manera radical. Y cuando digo esto, os estoy diciendo que probablemente hay pocas personas que hayan visto tantos periodos de consulta de empresas complejas como en mi caso. ¿Cuál es el objetivo? La finalidad de las medidas de flexibilidad interna. Pues la adaptación de las empresas a las circunstancias concurrentes. No estoy hablando, claro, de casos de fraude o de, en fin, nada de eso. Estamos hablando cuando se producen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esa es la finalidad. Esta es la finalidad. ¿Cuáles son los objetivos del periodo de consulta? Pues evitar la medida, reducir sus efectos,
aliviar las condiciones para los trabajadores. Pero fijaos, a la hora del control judicial, el problema con el que nos encontramos es que si no sabemos cuál es la intensidad de las causas, claro, una situación económica negativa, sabemos que es una situación de pérdidas, pero no es lo mismo perder 1 euro que perder decenas de millones de euros. No es lo mismo a la hora de determinar si las medidas que se toman se adecúan de manera razonable y proporcional a la intensidad de las causas. Bueno, pues ese debate de la intensidad de las causas prácticamente no existe en la negociación. Prácticamente no existe, no se da, o por lo menos no se refleja en las actas. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo en la negociación de este tipo de medidas? Pues esencialmente el tiempo que se dedica más intensamente durante el periodo de consultas es a la solicitud de documentación. Pero esa solicitud de documentación, que por supuesto hay que aportar toda la documentación que sea pertinente y que se acredite su pertinencia, es decir, que contribuya a que el periodo de consultas alcance sus fines, se pide por cada uno a su bola. Es decir, no hay un proceso en el que cada sector de la bancada social conecta sus posiciones con las demás y todos van al rel y dicen, queremos esto, esto, esto y esto. No, cada uno pide y a la siguiente reunión sigue pidiendo y a la otra sigue pidiendo y sigue pidiendo. Y el debate se polariza esencialmente en esa documentación y en su pertinencia, de la cual ya os adelanto que a la hora de la verdad no se utiliza ni el 1%. Se han pedido cientos, decenas de documentos, que son documentos que luego a lo mejor incluso pueden dar pie a alguno de ellos a la nulidad del procedimiento, pero que no se utilizan o se utilizan de una manera absolutamente marginal. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que en un momento determinado de la negociación, no se sabe cómo, pues de repente hay una posición mayoritaria y esa posición mayoritaria se va perfilando y finalmente el tema concluye con acuerdo. Quiero recordaros que en todo el periodo en el que se ha desplegado la reforma laboral ha habido acuerdo en el 93-94% de las ocasiones. Pero claro, cuando uno se pone a examinar, dice, bueno, vamos a ver, aquí se han acordado tantos despidos, se han acordado tales y cuales medidas, ¿cómo mido yo si realmente estas decisiones, estas medidas se conectaban o se ajustaban a la situación que se haya acreditado? Porque de la documentación del periodo de consultas eso no se deduce prácticamente nunca. Bueno, ¿a qué obedece esto? Pues obedece a algo que a mi juicio es muy patológico, ¿no? Y es la judicialización de toda esta historia. Es decir, al final, lo que no se puede resolver a través de la negociación, pues, bueno, se lleva a los tribunales. Y como además hay esta competitividad intersindical tan absolutamente generalizada, todo el mundo se está mirando de reojo. Todo el mundo se está mirando. A ver si este pide el documento y yo digo que no, qué es lo que va a pasar, o voy a admitir. Yo creo que este planteamiento nos lleva muy poco lejos. A lo mejor conseguimos pues que haya X nulidades, porque esto es verdad. Terminan con acuerdo los periodos de consulta en un porcentaje muy alto, se impugnan, la inmensa mayoría se convalidan, pero los que no se convalidan se anulan. Y hay mucha gente que saca pecho y dice, hemos anulado este despido colectivo, esta medida. Pero es que a lo mejor eso es lo que precipita a la empresa a la liquidación. En ocasiones es perfectamente correcto y adecuado, pero en otras no lo es tanto. Por tanto, el itinerario lógico que debería seguirse en los periodos de consulta es, primero habría que discutir si concurren causas y la intensidad con que se manifiestan esas causas. Y la carga de la prueba de eso le corresponde al empresario. Es el empresario el que tiene que probarlo. Tiene que probar, efectivamente, hay situación económica negativa por esto, por esto, por esto y por esto. Y vamos a saber exactamente cuál es su dimensión, cuál es su intensidad, de qué forma se manifiesta. Y a partir de ahí, el empresario tiene que es otra de las cosas que pasa muy poco, tiene que cuantificar
¿qué es lo que pretende conseguir con la medida? Fijaos que el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, cuando habla del periodo de consultas, obliga a que el empresario motive. Y la motivación en este tipo de cuestiones pasa precisamente por eso, por la cuantificación. Yo tengo una situación económica de pérdida de 12 millones de euros y con las medidas que voy a desarrollar voy a conseguir neutralizar en tal nivel esas pérdidas que estoy planteando. Bien, entonces, una vez identificada la causa o causas, su intensidad y las medidas que propone el empresario y su cuantificación, es cuando hay que hacer la negociación con los objetivos del periodo de consultas. Es decir, cómo evitamos la medida, si es posible, claro que hay que hacerlo, cómo la reducimos o cómo aliviamos sus consecuencias. Y fijaos, en ese caso, cada una de las medidas que se proponga tiene que cuantificarse también. Y es obvio que el empleador está obligado a cooperar con los representantes de los trabajadores para la debida cuantificación, porque eso sí es lo que nos va a permitir tener la visión real de lo que está pasando y no lo que sucede ahora. Es decir, si realmente hay causa, si tiene intensidad, si la medida que propone el empresario se ajusta razonable y proporcionalmente a la intensidad de la causa, o si caben otro tipo de medidas alternativas que nos van a permitir desde evitar, que es lo ideal, a reducir o a aliviar las consecuencias para los trabajadores. Y a partir de ahí sí habrá control judicial de verdad. Sí habrá control judicial de verdad. Hoy, ¿por qué no hay control? Pues porque en las medidas de flexibilidad interna, si hacéis el esfuerzo de leer las sentencias de los tribunales, pues nos encontramos con que hay una presunción de concurrencia de causas y punto pelota. Y se acabó lo que se daba. Y con el despido colectivo no hay presunción, pero bueno, se ha habilitado, que también tiene su cierta lógica, porque a la hora de la verdad la negociación, quien alcanza acuerdos se deja muchos pelos en la gatera, pues se le da pues un valor especial cuando se ha conseguido el acuerdo. Resultado, pues que la mayoría de este tipo de medidas se validan cuando a lo mejor detrás de ellas hay un fraude como un piano, porque no lo podemos controlar, no lo sabemos casi nunca. Nunca se sabe qué los representantes de los trabajadores han dado por bueno de las pérdidas que tiene la empresa o de las consecuencias de la pérdida del principal cliente en un mercado rígido en el que no hay posibilidad de acceder a otras condiciones. Por tanto, yo creo que sería bueno, a mi juicio, que hubiera una reflexión colectiva, seria, sobre lo que está pasando, porque muchas veces la gente con esta apuesta a la judicialización, he ganado tanto juicio, o sea, usted ha ganado el juicio, a lo mejor ha conseguido la nulidad, pero a lo mejor se ha cargado la empresa y pasado mañana esto explota. Eso es lo que a lo mejor hay que pensar, porque a la postre lo que estamos hablando, esta serie de supuestos, son manifestaciones de la crisis, que afortunadamente ahora parece que han remitido, pero todo anuncia que el lobo tiene las orejas como cerca, ¿no? Y entonces a lo mejor deberíamos hacer todos, los tribunales también, ¿eh? O sea, yo creo que los tribunales tenemos que hacer una autocrítica muy importante en relación con este tema. Y claro, el argumento de, oiga, es que claro, yo a la postre, mi última opción es el juicio. Por tanto, si yo admito en el periodo de consultas la concurrencia de causas, estoy tirando piedras a mi tejado. Bueno, podrán buscarse técnicas para que a lo mejor en las actas del periodo de consultas no haya manifestaciones propias, digamos, absolutamente rotundas en ese sentido, pero lo que desde luego no se puede de ninguna de las maneras eludir es la cuantificación de las medidas en relación con la situación objetiva que tenga la empresa. A mí esto me parece que es el ABC. Yo el otro día leía, supongo lo veríais todos, hablan de Vodafone, van a despedir a 1.500. Entonces la empresa de entrada sale con 50 días por año y 5.000 euros de lineales para cada trabajador. ¿Tiene una situación económica negativa esa empresa? Pues hombre, parece que se conecta poco con sus propios actos. Es que a lo mejor hay un fraude como un piano detrás de eso. Claro. Entonces, claro, muchas veces perdemos de vista que a la postre la gallina de los huevos de oro en la que todo el mundo está, no nos la podemos cargar, porque si nos la cargamos yo creo que lo vamos a tener muy complicado. Bueno,
A mí me parece que hay que poner en valor la buena fe en la negociación colectiva, en todas sus manifestaciones, tanto en los convenios propiamente como en la negociación de la crisis. Pensad que todas las medidas de flexibilidad interna y externa son negociación colectiva en sus propios términos. Lo que pasa es que es una negociación colectiva normalmente a la defensiva, complicada, difícil, se ha pasado muy mal en este periodo, pero el objetivo en suma es intentar alcanzar el acuerdo. Pero lo que yo defiendo, esta es mi posición, es que para eso se necesita realmente partir de criterios de buena fe. Queremos resolver los problemas. No queremos, que es lo que lamentablemente está pasando en muchas ocasiones, pues polarizar las negociaciones en pro de, repito, una competitividad sindical que en muchas ocasiones es disparatada. Comparto con vosotros, ¿sabéis cuántos sindicatos hay en Iberia? Que es una de nuestras principales empresas. Hay 17 sindicatos. En Telefónica hay 12 sindicatos. En Renfe hay 9 sindicatos. Yo otro día se lo contaba a unos jueces holandeses y no se lo creían. Entonces, es importante, en aras de la buena fe, que la negociación no sea una negociación plural, y cuando digo plural no niego el pluralismo, digo plural de que cada uno negocia por su cuenta. Es obligatorio que la bancada social se articule mayoritariamente, y eso significa que hay que negociar entre los sindicatos previamente. Digo, bueno, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? En estas cosas. Y a partir de lo que se esté de acuerdo es donde se puede producir una auténtica negociación con la otra parte. Si la otra parte, de repente, uno que de 13 vocales es un tipo que es exigente y trabajador y hace 27 propuestas y pide 200 documentos, pues resulta que la negociación la polariza a alguien que probablemente no vaya a ningún sitio, porque el resto pues están en otro palo y por tanto no quieren negociar a ese nivel. Entonces, me parece que esto es importante, que lo tengamos en cuenta, que la ley es clara. Cuando estamos hablando de órganos unitarios, que hoy, tú te encuentras un comité de empresa y cada uno va a su aire. No, el comité de empresa funciona mayoritariamente, por mayoría, eso es lo que dice la ley. Y las secciones sindicales, cuando negocian mayoritariamente, las que son mayoritarias. No negocia cada una por su cuenta, que es lo que pasa ahora. Y esto, a mi juicio, es enormemente patológico y lo que yo creo que hay que darle un punto de inflexión para cambiarlo. Bien, termino con algunos apuntes de sentencias recientes en relación con el derecho de huelga y con algunas prácticas que tienen mucho que ver con lo que os acabo de comentar. Por ejemplo, sentencia nuestra de 3 de enero del 18, en donde el empresario decide unilateralmente poner los servicios mínimos. Bueno, pues evidentemente se está vulnerando el derecho de huelga. Y otra sentencia de la Sala de Asturias que es muy llamativa, ¿no? El empresario se dedica a disuadir a los trabajadores mediante comunicaciones seguidas, en donde dice que la autoridad laboral ha puesto unos servicios mínimos ultra exigentes, cuando resulta que la autoridad laboral no había puesto ningún tipo de servicio mínimo, se lo había inventado el empleador. Una sentencia que creo que es interesante nuestra, de 15 de octubre del 18, en donde hay una huelga, los delegados sindicales que tienen una bolsa de horas participan en la huelga como tales, pero quieren que las horas que han utilizado pues no se computen dentro de la bolsa de horas correspondiente y naturalmente se les dijo que no. Ha sido algunas sentencias interesantes de que no cabe utilizar arbitrariamente movilidad funcional durante la huelga, de la Sala de Valencia de octubre del 17. Si se ha convocado la huelga durante la negociación del periodo de consultas, no cabe el que se sustituya a los huelguistas por trabajadores de empresas subcontratadas, sentencia nuestra de 19 de noviembre del 18. No así, ya sabéis, la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio del 17, donde sí se ha admitido la sustitución de huelguistas por medios tecnológicos, lo que no deja de ser bastante llamativo. Y concluyo con lo que os comentaba anteriormente. Es un caso que está pasando en una empresa pública, de las más importantes de este país, en donde una sección sindical, que es la minoría mayoritaria dentro de la empresa, convoca huelgas. Entonces, en el momento que convoca la huelga, pues se constituye el comité de huelga y negocia con la empresa
todo lo que debería negociar con el resto de los sindicatos. Y alcanza acuerdos, con lo cual es la perfecta manera de neutralizar el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva del resto de sindicatos. Bueno, pues el asunto es tan curioso que llevamos ya 5 sentencias. En la última le hemos puesto una sanción por temeridad máxima y una indemnización de daños y perjuicios de 60.000 euros, ¿no? Claro, es que ya es la 4ª vez que lo hace, pero tipos siguen en la película, ¿no? Con ya 3 sentencias confirmadas por el Supremo, esta última todavía no, que acaba de producirse, ¿no? Bueno, y nada más, muchas gracias por vuestra atención.